Buenas noches, profesora Indira. Puedes presentarte cómo te llamas, en qué materia se dedica, en qué colegio trabaja y en qué grado. Y quiero que respondas unas preguntas que te voy a dar. Mi nombre es Indira Vélez, docente de lengua castellana y literatura. Eh, Trabajo en el Colegio Mayor San Francisco de Asís, en la sección mayores 2, grados octavos. Pregunta, ¿qué plan de trabajo se realizó para la elaboración del proyecto educativo institucional? ¿Cómo fue la participación en la construcción? Puedo decir que involucró un análisis de la realidad institucional y contextual. También involucró la identificación de objetivos y metas, ya que el colegio en estos momentos se está estructurando para ser un colegio bilingüe. Entonces, la participación de todos para poder llegar a la meta, que es ser avalados como un colegio bilingüe, es algo que se está haciendo continuamente. Claro que el PEI, en la construcción de este, hubo participación de docentes, de estudiantes, de padres de familia y personal administrativo. Siempre a finalizar el año, en la reunión que se hace, se habla con los padres de familia sobre qué añadir, qué, eh, qué mejorar en cuanto al PEI institucional. Se hace siempre reuniones de trabajo con la vicerrectora, etcétera, con los directivos para poder darle un continuo mejoramiento a este. Segunda pregunta, ¿qué crees que le hace falta al PEIN o al PS dentro de los sus planeamientos? En cuanto a mi práctica como docente, puedo indicar que al PI le falta mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios contextuales. Es decir, hace poco tuvimos la COP16 y en el colegio no se realizó nada referente a este tema y se ha notado mucho esta descontextualización con la ciudad de Cali y también con la ciudad aledaña Jamundí, porque de ahí también hay muchos estudiantes que vienen a estudiar. Igualmente, también también considero que le falta la incorporación de tecnologías emergentes para mejorar la enseñanza. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que todavía el tema del uso del celular no está mm, bien aceptado en la comunidad educativa y no hay ningún tipo de proyecto que pueda ayudar a que esta tecnología pueda introducirse en el ámbito educativo sin ser esta una distracción para los estudiantes, sino ya que hay muchos recursos de donde tomar para poder crear un proyecto de concientización para que los estudiantes aprendan que el celular no es más que una herramienta con la que pueden trabajar y no un ente distractor. Entonces sí creo que hay que incorporar esas nuevas tecnologías. Y también necesitamos un mayor énfasis en la educación emocional y bienestar infantil. Tenemos psicopedagogas que están todo el tiempo en la institución educativa, pero si es necesario un poco más de campañas de concientización acerca del bullying, acerca de la inteligencia emocional, la responsabilidad afectiva, todos estos temas que últimamente han estado en auge y que son muy importantes para adquirir a futuro para los estudiantes. ¿Cómo propones cambios en la práctica? Como ya mencioné anteriormente, pues yo creo que las tecnologías son algo muy importante de incorporar y de aprender a utilizar. Entonces,
en mi propuesta de cambios, pero en la práctica que yo hago en el aula de clases, eh, siempre estoy motivando a que las tecnologías, los medios tecnológicos se utilicen para la enseñanza y para un bien. ¿Listo? También he incorporado metodologías activas y colaborativas, donde el aula de clase se transforma de solo ellos observar al docente, sino de los docentes involucrarse con los estudiantes. Las filas, eh, intento no tener como filas en el aula de clase, sino grupos, y en los grupos acercarme y darles una clase un poco más personalizada para cada grupo, entendiendo siempre quiénes son los estudiantes que pueden apoyar a aquellos que tienen dificultades. También he propuesto y he desarrollado programas de educación emocional y bienestar estudiantil cuando me toca hacer la reflexión en las mañanas o cuando hago las izadas de bandera, sobre todo en la de lenguaje, en el día del idioma, pues intento también incursionar y meter estos temas tan importantes sobre el desarrollo emocional. Fomento igualmente la investigación en mis estudiantes y la resolución de problemas. Estos me parecen importantes, no solo enseñarles los verbos, los sustantivos, etcétera, 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 la creación de las oraciones, la oración simple, la oración compuesta, sino también intentar fomentar en ellos, inculcarles lo que es la resolución de problemas. Listo, por favor, tú explícame lo que entendiste, explícame qué fue, cómo entendiste el tema, también cómo estás investigando, de dónde son tus fuentes, de dónde estás sacando la información. Todo eso, pues, me ayuda a que no solo crear ciudadanos que sepan, que tengan como saberes, sino que sepan usar esos saberes. Eso es como lo que he intentado hacer en mi práctica. ¿Cuáles son las dificultades de la escuela y qué propones como solución? Las dificultades que he notado en el colegio, que aunque es un colegio privado, con matrículas un poco caras, es decir, eh, tiene recursos limitados. A los docentes no nos proporcionan una dotación regular de marcadores, borradores, lapiceros, etcétera, carpetas. Al profesor le toca buscar externamente sus propios materiales y esos recursos limitados, como dice su nombre, también limitan el quehacer docente. También se ve mucho la desigualdad en el acceso a la tecnología, ya que hay estudiantes que saben utilizar los aparatos electrónicos y que los padres les permiten traer los aparatos electrónicos, entonces con ellos se puede trabajar, y hay otros estudiantes que no tienen esos permisos porque no se saben controlar. Entonces los padres les quitan ese beneficio y no pueden utilizar el celular ni lo traen al colegio. Entonces también está eso. Y la falta de capacitación docente. Nos capacitan, pero en cosas que nosotros en la práctica no necesitamos realmente. Y las capacitaciones que sí necesitamos nos las dan en 10 minutos, en 5 minutos, y es un bombardeo de información que al final no termina como llenando las dudas o llenando como este tema de, bueno, ¿y cómo tengo que hacer las cosas? Sino que simplemente es un bombardeo de información de lo más relevante, lo más importante, y eso me parece como desinformante, por así decirlo. Y el docente no tiene las herramientas en cuanto a información se trata. Desde su quehacer, ¿cómo desarrollas el currículo? En el desarrollo del currículo se está considerando los objetivos y metas institucionales. Siempre se considera, cada vez que se está haciendo esos objetivos. En cuanto también al bilingüismo, implementar un poco de esta educación bilingüe.
en la creación del currículo. Siempre se está pensando en lengua castellana también, en algunos temas con inclusión de inglés. Siempre se está pensando en las necesidades e intereses de los estudiantes, ya que si un estudiante no se interesa en tu clase, porque pues en nuestro colegio ve a los estudiantes como clientes. Si el cliente no se interesa por el producto que vendes, el producto que vendes sería como tus saberes, lo que tú estás enseñando en tu materia. Si no se interesa, no estás logrando nada, no estás vendiendo, no estás logrando llegar a ese cliente. Entonces siempre hay que pensar en las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que necesita el cliente? Entonces es una manera más práctica al pensar en los estudiantes, ya que después de todo, el colegio privado es una empresa. Entonces siempre está buscando la satisfacción del cliente y que el cliente, aunque suene mal, sí, yo sé que suena un poco mal, pero pues es como se piensa en la institución y como la manera de pensar. Entonces siempre está buscando eso. Claro, eh, este es un cliente un poco diferente a los que conocen en las empresas cotidianas. Es un cliente al que hay que formar, al que hay que informar, al que hay que estarle corrigiendo, estarle enseñando, estarlo guiando hacia un mejor camino. También se tienen muy en cuenta los estándares y competencias, sobre todo los estándares curriculares de lengua castellana, los lineamientos curriculares de lengua castellana. También se tienen en cuenta las competencias que también están guiadas hacia la materia. Igualmente, la incorporación de tecnologías y recursos innovadores, aunque no está permitido el uso del celular, si el docente eh, en su autonomía, en la autonomía que tiene en su clase, decide utilizar el celular, el colegio a veces cierra los ojos ante esas innovaciones, ¿ya? Y pues siempre se está haciendo la evaluación y ajuste continuo. Siempre, todo el tiempo se está haciendo esa evaluación y ajuste continuo al currículo para irlo mejorando cada día. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por sus respuestas.